Ahora les voy a presentar a un muchacho no tan joven, nuestro exalumno más veterano del día de hoy, Julio. Julio se graduó en el año 1975 y tomó el reto de venir a contarnos su historia hoy. Él se graduó, del colegio a la universidad, hizo varios proyectos y tuvimos la suerte que se devolvió al Colegio Lincoln y fue profesor de estudios sociales. Él estuvo en el primer viaje que hizo Mrs. Ayub a Harvard con el programa de Naciones Unidas. El programa de Naciones Unidas en Costa Rica, del modelo de Naciones Unidas, es uno de los impactos más grandes que ha tenido a nivel cultural el Colegio Lincoln en Costa Rica. Empezaron ellos dos, me imagino que después Miss Hodge ayudó, tantos de ustedes que participan en ese programa, y ya el 18 de abril, exactamente en un mes, estamos esperando, es la conferencia número muchos, no sé cuál, pero estamos esperando más de 350 estudiantes de más de 10 escuelas de Costa Rica y un par de escuelas de países cercanos centroamericanos. Entonces, es un placer presentarles a don Julio, como le decimos también, y la historia que nos tiene que contar, compartir. Gracias. Días, es un honor y un placer volver aquí al colegio después de tantos años. Y quiero contarles nada más, voy a comenzar un poquito autobiográfico. Cuando yo tenía más o menos la edad de muchos de ustedes, estaba a punto de entrar a la universidad, estaba a punto de graduarme del colegio y me encontré en los últimos meses de estudiante una cita de Lincoln donde él decía: mi padre me enseñó a trabajar, pero nunca me enseñó a amar el trabajo. Y eso me asustó muchísimo, porque decía yo, bueno, voy a salir del colegio y tengo que escoger lo que voy a hacer por el resto de mi vida. Y qué cosa más horrible es hacer algo que no me guste. Afortunadamente, apenas unos días antes de matricularme en la Universidad de Costa Rica, encontré en un libro que estaba leyendo otra cita. Esta no era de Lincoln, sino que era más bien de Confucio. Y Confucio decía: encuentra un trabajo que te guste y no vas a tener que trabajar un solo día de tu vida. Y ese filósofo sí me gustó más. Y entonces cuando llegué a matricularme a la Universidad de Costa Rica, papá y mamá siempre me habían dicho: bueno, usted va a ser abogado porque le gusta la historia, le gustan las humanidades. Y yo no estaba muy convencido. Y llego a la Universidad de Costa Rica y en ese momento, no sé qué pasó, y me matriculo en la escuela de historia. Yo vivía cerca de la universidad, así es que imagínense, de regreso a mi casa caminando, yo nada más pensaba: ¿y ahora qué le digo a mis tatas? Y sí, llegué a la hora del almuerzo y me dicen: ¿y cómo te fue qué cursos vas a llevar? Y no sé qué. Y le digo yo: no, me matriculé en historia. ¿Qué? Entonces empiezan a decir: bueno, pero esto es una irresponsabilidad. ¿Cómo se te ocurre? ¿De qué vas a vivir? ¿Qué vas a comer? ¿Te vas a morir de hambre? Eso está bien como pasatiempo, pero no es una profesión. Y pues no me morí de hambre, aquí estoy, como pueden ver. Eh, entonces, después ya terminé de estudiar historia. Afortunadamente conseguí trabajo aquí y pude dar clases de historia y de filosofía durante casi 12 años. Creo que estuve dando clases, y lo que era increíble era que me pagaban por hacer lo que más me gustaba. Si no me hubieran pagado, yo habría sido feliz también, pero me pagaban y necesitaba que me pagaran. Y con los años también empecé a darme cuenta de que también había que ganar un poco más de platita. Y en esos años era cuando estaba comenzando el turismo en Costa Rica. Yo había estudiado historia y geografía, entonces se me presentó la posibilidad de trabajar como guía de turismo, no solo en Costa Rica, sino en otros países y en Centroamérica. Y entonces fueron años maravillosos los que yo comencé pensando que era un trabajito en vacaciones de 15 días y terminé haciéndolo por 22 años.
22 años que fueron igual de maravillosos que los 12 años que estuve dando clases. Viajando por Centroamérica, conocí las ciudades, conocí los sitios arqueológicos, los bosques. Y ahí fue donde encontré la otra pasión de mi vida, que era la conservación, que era la naturaleza. Y una de las cosas que me dio mucho el trabajo mío en turismo, además de tener mucho tiempo para leer y mucho tiempo para conversar con gente que venía de visita por Centroamérica, fue comenzar a ver Centroamérica y comenzar a ver Costa Rica desde una perspectiva muy distinta. Uno estaba enseñando los bosques, que eran algo tan cotidiano, pero a la hora de verlo desde la perspectiva de un extranjero, todo empieza a cambiar. Y los extranjeros siempre se me acercaban al final de 10, 12 días de estar viajando juntos y me decían, bueno, pero lo que no entendemos es por qué Centroamérica es tan pobre. Porque después de todo, yo no había hecho más que hablarles sobre, vean la riqueza de los bosques, vean qué belleza, los suelos tan ricos que tenemos, la agricultura. Les hablaba también sobre cómo casi todo lo que se come a nivel mundial en este momento, desde el tomate, los frijoles, los chiles, qué sé yo, el cacao, la vainilla, el maíz, todo eso venía de Centroamérica. Y además de los tintes y las maderas preciosas y el oro y todo, entonces Centroamérica era riquísima, teníamos suelos ricos, teníamos abundancia de recursos naturales, medicinas salen de los bosques también. Y entonces me decían, ¿entonces en qué fallaron? Bueno, fallamos y en eso me ayudó el conocimiento de la historia, en que cuando los españoles llegaron a estas tierras, pues vieron, Colón escribió, llegué al jardín del Edén, y todo el mundo fascinado, ¿verdad?, con el jardín del Edén, pero los españoles decían, pero yo no sé vivir en el jardín del Edén, yo necesito cultivar algo. Entonces los españoles introdujeron monocultivos y nos dedicamos a producir materias primas para el resto del mundo. Y eso verdaderamente no funciona. O sea, simplemente producir materias primas baratas para otros países, para que otros le den el valor agregado y ellos hacen la plata, pues no funciona. Y fue ahí donde a los casi 50 años de edad hice mi tercer cambio de carrera y me dediqué a hacer chocolate. Y ahora la gente se quedará viéndome y me dicen, bueno, ¿y qué tiene que ver el chocolate con la conservación? ¿Y qué tiene que ver el chocolate con el desarrollo de un país? Pues aunque les parezca mentiras, mucho. ¿Por qué? Bueno, porque el chocolate se hace con cacao. El cacao, a diferencia de los monocultivos que introdujeron los españoles, el cacao es originario de Centroamérica. Hemos estado cultivando cacao por 3.000 años, café por 200. O sea, tiene raíces históricas importantes dentro de Centroamérica. Pero también el cacao tiene otra cosa muy importante, y es que necesita de los bosques para producir y para reproducirse. Necesita la presencia de otros animales, necesita un ambiente muy natural. Entonces pensé, bueno, qué mejor que producir cacao, pero si producimos cacao, entonces nos quedamos igual que antes. Seguimos produciendo materias primas para mandárselas a otros países y que ellos le den el valor agregado y nosotros las compramos carísimas. Entonces ahí fue donde mi socio y yo decidimos irnos más bien a Europa. El cacao es originario de acá y el chocolate también. Entonces no es en Suiza, ni en Bélgica, ni en Francia donde se inventó el chocolate. Fue acá. Es más, la palabra chocolate viene de la lengua náhuatl de los indígenas de Centroamérica. Entonces nos fuimos a Europa a aprender cómo se hacía chocolate y estudiamos con los mejores maestros chocolateros de Europa y trajimos eso a hacerlo acá. Al principio trabajábamos en la cocina de mi casa y yo siempre digo que trabajábamos el 20% del tiempo y peleábamos el 80% porque no sabíamos lo que estábamos haciendo. Pero después de un rato empezamos a hacer chocolate
y nos quedaba bastante bien. Era un chocolate que podía competir con el mejor chocolate a nivel mundial, y era orgánico además. Y eso fue una revelación para nosotros. Hace 7 años comenzamos con una empresita de 2 personas. En este momento tenemos 14 colaboradores trabajando con nosotros y para final de año esperamos que lleguemos a unos 18, 19 personas trabajando. Entonces hemos estado creando oportunidad de empleo dentro de un país que el mercado laboral se ha ido encogiendo más bien. Y entonces ahí se nos ocurrió también que podíamos hacer un cambio en la forma de hacer las cosas. Lo importante de ofrecer trabajo no es solamente ofrecer una forma en que la gente gane plata para vivir. También es importante el orgullo de poder competir con los mejores productos de otros países. Y bueno, también fue aquí en las aulas de este colegio donde por primera vez, allá por los años 60, oí por primera vez la frase, la cita del presidente Kennedy cuando dijo: no preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Y entonces eso es una de las cosas que nos ha motivado muchísimo, no solamente a hacer chocolate, sino a hacer las cosas de una manera distinta. La idea era cómo podemos hacer un negocio que sea sostenible. Un día de la revista Newsweek en Argentina, nos llamaron y nos pidieron que hiciéramos una lista de todo lo que hacíamos que fuera sostenible. Y les dije yo, no les puedo hacer esa lista. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos tiene que responder a la pregunta de si es sostenible o no. Entonces, no era solamente que reciclamos basura o que purificamos el agua de una forma no química o lo que sea, sino que era absolutamente todo. Y es que vivimos en un mundo donde yo veo constantemente a los empresarios y a los ecologistas en un constante enfrentamiento. Los empresarios siempre acusan a los ecologistas de que lo único que les importa es la conservación y se oponen al desarrollo. Mientras que por otro lado los ecologistas dicen, bueno, pero es que los empresarios solo piensan en la economía y en crear empleos, pero ¿a qué costo? Y entonces es ahí donde dije yo, no, tenemos que aprender los unos de los otros. Después de todo, la palabra ecología y la palabra economía tienen la misma raíz griega, oikos. Oikos quiere decir hogar. La tierra es nuestro hogar. Sin embargo, yo no puedo administrar mi hogar, no puedo administrar la tierra si no la entiendo. Entonces, para entender, para producir, tenemos primero que entender lo que es nuestro hogar. Entonces es ahí donde hemos tratado de ser empresarios que seamos a la vez ambientalistas, al mismo tiempo que seremos empresarios. Ya yo he notado que yo soy el más viejo de todos los presentadores de acá. Y una de las cosas que les puedo decir es que ya llegando a los 60 años, me he dado cuenta de que he logrado mucho. Tal vez no tengo la fábrica más grande de chocolate en Centroamérica, ni siquiera en el país, pero he logrado mucho. Primero, logré estudiar lo que me dio la gana, lo que me gustaba. Segundo, logré involucrarme en la conservación del medio ambiente y logré hacer bastante en ese sentido. Pero sobre todo, además de eso, fui empresario, soy una persona emprendedora y lo mejor de todo es que no he trabajado un solo día de mi vida. Muchas gracias.